más frustrado. Entonces, yo voy a intentar mostraros algunos datos de lo que estamos trabajando desde el punto de vista de la clínica, ¿vale? Sabéis perfectamente lo que es una poliquistosis, un crecimiento de los quistes de una forma desmesurada, sin control, y que lleva a la larga a destrucción del parénquima circundante, y al cabo de una serie de años pues, se produce un deterioro de la función renal, del filtrado glomerular en concreto. Los dos genes que nos han enseñado que estaban más frecuentemente implicados, desde que se identificaron que su participación en la poliquistosis, el PKD1 y el PKD2. Luego, posteriormente, como ya os han contado, pues han ido identificándose otros y probablemente la influencia, como ha dicho Miguel Ángel, no sea de un solo gen o la parte más gorda se la lleva uno, pero luego hay una modulación, probablemente. Desde el punto de vista clínico, lo que sí hemos visto, se lleva demostrando desde hace muchos años, es que el crecimiento de los quistes y el crecimiento renal no es igual en todas las formas quísticas. Y en concreto, cuando la mutación es PKD1 y es una mutación truncante, pues claramente los riñones tienden a crecer con más rapidez y alcanzar unos volúmenes más importantes que en el caso del P2, y eso se traduce en que el paciente va a entrar en diálisis de forma más precoz que en PKD2. Como somos clínicos, pues de alguna forma intentamos buscar qué factores pueden ayudarnos a identificar poblaciones de pacientes que puedan desarrollar un deterioro de la función renal de forma más precoz. Y bueno, pues cuando salgan fármacos o como van saliendo fármacos que tengan un potencial, digamos, de retrasar ese deterioro de la función renal, poder aplicarlo en aquellos pacientes que sean más beneficiosos, porque para bien o para mal, esto es una enfermedad que tarda años en deteriorar el riñón. Entonces, claro, no podemos plantear un tratamiento con 20 años sabiendo que se va a producir con 45 o 50 años el deterioro de la función renal y la entrada en diálisis si no estamos seguros de que ese medicamento es claramente eficaz. Entonces, de alguna forma se intenta priorizar en pacientes que van a tener una progresión más rápida. Los dos modelos predictores que se han asentado en la literatura son estos dos, el PRO-PKD, en el que se basa básicamente en la presencia del gen PKD1, una variante truncante o no truncante, y el PKD2. Y luego la presencia de variables clínicas como son la hipertensión, la presencia de hematuria y dolor abdominal en una edad temprana, y la presencia de esos marcadores junto con los genes, se les da una puntuación y de alguna forma intentamos clasificar con esa puntuación qué pacientes progresarán más rápido. El otro modelo se centra sobre todo en el estudio del volumen renal, que es la clasificación de la clínica Mayo. ¿Cómo medimos el volumen renal? Pues hay dos métodos básicos. Se utiliza taco-resonancia y no se ve aquí porque está tapado. El método este es el método del elipsoide que se llama, y consiste simplemente en asemejar al riñón a si fuera una figura geométrica tridimensional, que es un elipsoide. Y entonces, en los tres planos, con taco-resonancia se identifican cuáles son los diámetros máximos y mediante una fórmula pues se obtiene un volumen de una figura en el elipsoide. Claro, podéis comprender que eso es un poco, implica un error en muchos pacientes. Cuando la enfermedad está muy desarrollada, como esta que muestro aquí, pues bueno, la imagen es bastante parecida a un elipsoide, ¿no? Y puede haber una cierta aproximación. Pero cuando la enfermedad no está tan desarrollada o son formas más focales, sobre todo en gente joven, pues el error que puedes cometer probablemente sea grande. El otro método que es más fiable es el método de la segmentación, que se llama. Es laborioso y consiste en ir cogiendo segmento corte a corte del TAC o de la resonancia e ir delineando lo que es la silueta renal. Mediante el propio programa de computadora de la imagen radiológica es capaz de calcular cuál es el área. Si sumamos todos estos cortes, pues al final construimos un volumen renal, ¿vale? Esa es la idea. Este es un método más fiable que el otro. Esto implica tiempo de dedicarse a la imagen del TAC o de la resonancia y por lo tanto, pues bueno, está un poco limitado, la verdad. ¿Por qué tenemos interés en el volumen renal? Hombre, a nadie se le escapa que cuanto más grande sea el riñón y está lleno de quistes, cuando uno mira una imagen, pues dice, este se va a deteriorar más rápido que otro que tiene apenas quistes o que los riñones no son grandes. Bueno, la idea es lógica, pero sí se ha visto que en series
en las que se ha podido medir el volumen renal, se ve que de manera temprana, aunque el volumen no sea excesivamente grande, comienza a verse ya que el crecimiento se acelera o es grande en aquellos pacientes que posteriormente empieza a caer el filtrado glomerular. El filtrado glomerular es una medida un poco grosera de ver cómo funciona el riñón, porque durante muchos años se conoce que durante esta etapa, aunque no hayamos visto que cae el filtrado glomerular, realmente el filtrado está cayendo. Lo que pasa es que hay una serie de mecanismos intrarrenales que permiten mantener ese filtrado más arriba de lo que es real, ¿vale? Entonces, la idea es, si podemos medir estos volúmenes renales a una edad adecuada y relacionarlos con el futuro deterioro de la función renal, pues podemos tener un predictor de uso en la clínica, ¿vale? Y precisamente la Clínica Mayo, los nefrólogos de la Clínica Mayo y los radiólogos en el seguimiento de lo que son cortes de pacientes, lo que hicieron es, en esta figura representa lo que es la edad del paciente y el volumen renal que tienen ajustado a la altura. Entonces veis que hay una figura en la que unos pacientes están más arriba, para la misma edad, para 35 años, por ejemplo, hay pacientes que están aquí abajo y hay pacientes que están aquí arriba. Lógicamente, estos potencialmente progresarán más rápido. Entonces, con esa filosofía, ellos clasificaron a los pacientes en 5 grupos, como veis aquí, de menor crecimiento a mayor crecimiento. Y lograron correlacionar con esto. Los pacientes en verde, que tienen un crecimiento más lento, pues tienen un deterioro, lógicamente, de filtrado glomerular más lento a lo largo de los años. Eso... Bueno. Vale. Aquí tenéis los porcentajes de crecimiento que ellos consideraron para clasificar a los pacientes en 5 grupos, del 1,5%, 1,5% anual, 1,5 a 3% anual, 3 a 4,5, 4,5 a 6, más de 6%. Eso fue una clasificación que ellos acordaron, y lo que vieron es que asociado a este crecimiento renal, ¿vale? L sería el máximo, el A el mínimo, pues cuando se veía la evolución del filtrado glomerular con la edad, en estos pacientes pues se vio que efectivamente los que tienen un crecimiento más rápido se acompañan de un deterioro más rápido de la función renal. De tal forma que ellos establecen, llegan a calcular una estimación de lo que es la caída del filtrado glomerular y además de acuerdo con la edad. De tal forma que para una misma clase, por ejemplo esta, se ve cómo la caída se acelera con el paso del tiempo. Nosotros, en nuestro grupo, intentamos hacer lo mismo y logramos validar esa clasificación de la Clínica Mayo en nuestra población, porque una pregunta podría ser que esto vale para los americanos, que tienen una epidemiología muy concreta, pero a lo mejor en otra población no funciona. Bueno, pues intentamos ver con esa idea si esto funcionaba en la clínica real en pacientes y observamos que efectivamente, cuanto mayor es el crecimiento renal, el ritmo anual de crecimiento, se observa cómo hay una caída mayor del filtrado glomerular. Y estas son curvas de supervivencia del paciente y se observa como los de crecimiento más rápido, efectivamente, y estos son los de crecimiento más lento. Vale. Sin embargo, nosotros planteamos otras cosas. Por ejemplo, ¿es ese crecimiento que estima la Clínica Mayo estable? Ellos dijeron que sí. Bueno, pues si uno se entretiene en revisar TAC y resonancias y empezar a calcular ritmos de crecimiento, que es lo que pone aquí, se ve que la evolución de los pacientes varía. Es decir, el crecimiento renal no es estable con el tiempo. Hay pacientes en los que su crecimiento pues, apenas cambia, como es este, pero hay otros que cambian de manera clara. Algunos descendiendo, como este, y otros ascendiendo, como algunos de estos. Es decir, hay pacientes que probablemente se aceleren y hay otros pacientes que probablemente se frenen. Si uno calcula el coeficiente de crecimiento o el ritmo de crecimiento en un momento determinado y se entretiene en coger un segundo taco de resonancia más allá, al cabo de unos cuantos años, y mide ese ritmo de crecimiento y compara los ritmos de crecimiento, pues se ve que, hombre, hay una cierta correlación. Es decir, en la mayoría de los pacientes, pues parece que el que crece a un 5%, pues más o menos al cabo de unos años parece que crece un 5, un 6, pero alrededor del 5. Es decir, parece que mantiene una cierta correlación. Lo que es más importante, ellos tuvieron una idea, yo creo que inteligente, y es que en vez de hablar del ritmo de crecimiento en número,
prefirieron hablar de clases. ¿Por qué? Porque realmente, aunque no lo dicen claramente, hay una figura que parece mostrarlo, da la impresión de que efectivamente hay ciertos bailes en los crecimientos, pero a grosso modo, parece que se suelen mantener dentro de la misma clase, ¿vale? Salvo estos que son un poco en el extremo, que sí puede variar, pero la mayoría de los pacientes parece que se van a mantener en un segmento, ¿no?, de crecimiento. Lo que sí es una cosa importante es tener en cuenta que cuando uno calcula el crecimiento por la clínica Mayo, que sale en porcentaje, ya digo, 2, 3, 5, 8%, no tiene nada que ver con el crecimiento cuando uno se entretiene en calcularlo a partir de 2 medidas de TAC. Es decir, si uno tiene 1000 y 5 años más tarde lo mide y tiene 1500, ese incremento relativo no tiene nada que ver con el de la clínica Mayo, ¿vale? Son coeficientes diferentes, ¿vale? Ellos lo utilizaron como interés pronóstico y su modelo es pronóstico. El numerito ese que sale no quiere decir que vaya a crecer al 3% el riñón, ni al 4, ni al 8. No tiene nada que ver. Y ahí os muestro la correlación como no tiene ninguna correlación, ¿vale? Clínica Mayo, volumen renal. Bueno, termino ya. Me he dado al revés. Hablando de genética y crecimiento renal, para que ya nos hagáis una idea. Hace mucho tiempo se demostró que los pacientes crecen de una forma progresiva sus volúmenes renales, que son esos puntitos y esas rayas, y que para una misma edad hay pacientes que están aquí y hay otros que están aquí arriba. Es decir, el crecimiento es independiente, el crecimiento es diferente de un paciente a otro, y lo que está claro es que la mutación PKD1 se acompaña de crecimientos más temprano y más importantes que PKD2. Ahí lo veis, ¿vale? Aún así, mirad un poco lo que yo he dicho antes de los coeficientes. Hay pacientes que en la evolución crecen y luego decrecen, frente a la mayoría que suelen tener una línea progresiva, ¿no? Bueno, pues cuando uno intenta desgranar lo que es el PKD1 y qué influencia tiene en el crecimiento, pues veis aquí una figura en la que se solapa muchísimo a los pacientes. Y aunque uno intenta quedarse con conceptos para la clínica, ¿no?, el PKD1 truncante parece que crece un poquito más rápido frente al PKD1 no truncante, que claramente se separa del PKD2. ¿Vale? O sea que, efectivamente, PKD1 y PKD2 pueden separarse de acuerdo con el crecimiento renal y puede ser útil en la clínica. ¿Vale? Cuando uno intenta ir más allá y ver la influencia que tiene cada tipo de mutación o cada mecanismo, en el caso de PKD1, pues se ve que la relación con el filtrado glomerular y la edad es ninguna. Y la relación entre lo que es el volumen renal y la edad es tampoco ninguna. Por lo cual eso en la clínica parece que no, desde el punto de vista patogénico, del mecanismo fisiopatológico, queda muy bonito, pero en la clínica no le podemos sacar un rendimiento claro. Sí vemos en la clínica que pacientes con mutación PKD1, que vienen en rojo, tienden mayoritariamente a meterse por aquí, en clase 1C, 1D y 1E, frente a los azules, que es el PKD2, que parece que tiene un crecimiento más retrasado. ¿Vale? Eso es, separando sexos, es clásico decir que los varones tienen un crecimiento más rápido que las mujeres. En PKD1 y en PKD2, al compararlo, pues claramente hay diferencias. Cuando uno intenta ver si ese tipo de mutación, el mecanismo influye algo, pues salvo el nonsense, en los demás vemos que hay mucho solapamiento. Se puede integrar, porque los dos modelos que yo he contado antes son modelos pronósticos que cada uno defiende lo suyo y que no se han logrado meter juntos. La clínica Mayo lo intentó y no le salió. Con más pacientes en nuestro grupo hemos logrado acumular ya un número importante de pacientes. Hemos logrado mostrar que la clase de Mayo y la mutación se pueden integrar dentro de un mismo digamos, clasificación, modelo pronóstico, ¿vale? Y efectivamente PKD1 y truncante tienen más, el PKD1 truncante tiene mayor riesgo de desarrollo de insuficiencia renal que el no truncante, ¿vale? Desde el punto de vista práctico, una familia con una mutación concreta, truncante,
en PKD2. Cuando nos enfrentamos a ella, ya tenemos la mutación, ya la hemos mirado, nos hemos quedado embobados viéndola, pero ¿y ahora qué? Bueno, pues vuelve el tamaño renal o el ritmo de crecimiento, en este caso con la clínica Mayo, tiene un significado pronóstico, ¿vale? Cuanto más grandes son los volúmenes y lo que más importante, más que el volumen, el ritmo de crecimiento, tiene influencia pronóstica. Por lo tanto, deciros que la variante genética en PKD1 y PKD2 y la clasificación de Mayo, efectivamente son dos factores que se pueden incorporar en un único modelo de supervivencia, que la variante PKD1 efectivamente parece un crecimiento renal más acelerado. No existe un claro significado pronóstico en las variantes, en el tipo de mecanismo. Dentro de la misma familia, el pronóstico lo marca el ritmo de crecimiento, mediante la clínica Mayo estoy hablando, y que desde la clínica reclamamos que efectivamente toda esa investigación que se hace desde el punto de vista de profundizar en mecanismos, pues tendrán que llegar tarde o temprano a la clínica y que ahí debe haber otros factores que potencialmente están influyendo, ¿no? Y hay, a colación de lo que habéis dicho, tenemos una familia con poliquistosis recesiva, 2 hermanas gitanas, poliquistosis recesiva, que se le pidió en 2 ocasiones un estudio genético pensando que claramente iba a ser una poliquistosis recesiva y nos dieron negativo. Nos quedamos un poco asombrados, ¿no? Porque, bueno, pues hablando, resulta que una prima de estas que tenemos nosotros la estaban estudiando en Córdoba. Y resulta que la mutación donde la tienes en el gen promotor, perdón, en la parte promotora del gen. Entonces, claro, lo que es el exoma está limpio, pero la parte promotora tiene una mutación. Entonces, claro, ya encima das un paso más allá y te complica más la situación, porque esas mutaciones que tú pides te dan negativo, y dices, bueno, no, al final es que resulta que la técnica le falta todavía detallillos, ¿no? Y eso de alguna forma, pues es un poco para confirmar la dificultad. Bueno, agradecer un poco a los miembros que forman parte de este grupo y que están aportando datos. Gracias.